Hola, estas son las reglas del formato APA para la realización de trabajos escolares. Sí, ya sabemos que esto te genera un caos horrible. ¿A qué hora se le ocurrió a la profesora o profesor pedirte que el trabajo fuera bajo el formato APA? Pero bueno, ni modo, a darle. Estos son los ajustes iniciales. Debes utilizar hojas blancas tamaño carta. La fuente con la que debes ajustar es Times New Roman en su tamaño 12, ni más grande ni más pequeña. Debes ajustar el interlineado a doble espacio. No importa que creas que se desperdicia más papel. Nosotros también lo pensamos, pero así va la norma. Debes dejar sangría de 5 a 7 espacios desde el primer párrafo y hasta el último. Todo el texto debe ir alineado hacia la izquierda. No importa que te parezca que se ve feo, no debes alinearlo como si fuera un libro o una revista. Y todas las hojas deben ir numeradas del lado derecho. Y ahora, sigamos con la portada. Inicia con el título de tu trabajo en la parte superior. Este deberá ir centrado, en letra normal y minúsculas. Solo la primera letra va en mayúscula. A media hoja, también centrados, coloca tu nombre completo y matrícula, esta última entre paréntesis. Inmediatamente abajo, coloca tu grupo y en el siguiente renglón, la fecha, solo el mes y el año. En la parte inferior, va el nombre de la institución educativa, en la siguiente línea, el departamento académico y en la última, el nombre de la materia. Todo debe ir en Times New Roman, tamaño 12 y en interlineado doble como todo tu texto. ¡Ah! Y casi lo olvido. Todo el texto debe llevar un encabezado. Este tiene el título de tu trabajo en una versión corta del lado izquierdo y el número de página del lado derecho. Esto empieza desde la portada con el número 1. Esta versión corta de tu título, que va en el encabezado, tiene que ir en mayúsculas. Esta sí, totalmente en mayúsculas. Observa la siguiente distribución. Puedes parar el video. Muy bien, ahora veamos los encabezados. Yo te podría decir que generalmente ocuparás 1, 2 y tal vez hasta 3 encabezados juntos para una misma sección, aunque se dan casos en los que hay más. De cualquier forma, aquí te dejo las reglas para la aplicación de encabezados. Recuerda, estos nunca van en mayúsculas, solamente la primera letra. ¡Auch! Y llegó el momento de ver las citas. Lo primero que tienes que saber es que hay citas directas o indirectas. Las citas directas son aquellas que van entre comillas y las cuales expresan exactamente las mismas palabras que encontraste en tu fuente. Las indirectas son aquellas donde usas paráfrasis, es decir, tus propias palabras, pero las ideas de alguien más. Otra clasificación que existe es la cita basada en el texto o basada en el autor. Es decir, tu fuente es verdaderamente prominente y aporta a tu trabajo tanta valía que merece que la menciones dentro del texto, o lo que realmente importa es lo que dijo y solo le darás su crédito correspondiente en la referencia dentro de un paréntesis. Eso lo tienes que valorar tú y no es cualquier cosa. La intención es distinta y el formato de citación también. Y existe una clasificación más. Las citas de más o de menos de 40 palabras. Tú puedes extraer de tu fuente la cantidad de palabras que consideres necesario. Sin embargo, el formato de citación va a variar dependiendo del número de palabras que estés extrayendo. ¡Esto parece una locura! No tanto. Ahora te explico. Algo súper básico que debes saber es que las citas de menos de 40 palabras van inmersas dentro del párrafo correspondiente. Es decir, la redacción va fluida tal cual como si fuera parte de tu propio texto. Esto no ocurre con las citas que son de más de 40 palabras.
puesto que van en un párrafo aparte. Pero ya te lo explicaré después. Ok, veamos entonces las citas de menos de 40 palabras directas basadas en el autor. Estas citas, al ser de menos de 40 palabras, van insertadas dentro del párrafo que corresponden como parte de este. Deberán ir entre comillas, obviamente, porque son directas. Esto quiere decir que no modificaste absolutamente nada de la redacción del texto original, porque este te sirve tal cual, así como está. No vayas a ponerlas en cursivas, es un error muy común, tampoco en negritas ni subrayadas. Como has decidido que el peso del autor es sumamente importante para tu texto y por eso se convierte en una cita basada en este, es decir, en el autor, debes entonces tú directamente hacer mención del autor e introducir la cita. Por lo tanto, en lo que respecta al formato APA, después de que menciones al autor, debes inmediatamente colocar el año de la publicación entre paréntesis. Después vas a abrir comillas y meter la cita. ¿Ok? Sin cambiarle absolutamente nada. Al término de la cita, no coloques el punto final. Cierra las comillas primero y luego abres un paréntesis y colocas la página donde la encontraste en la publicación. Es decir, vas a poner una P minúscula, un punto e inmediatamente después el número de la página, sin que dejes un espacio. Y cierras el paréntesis. Posteriormente ya podrás poner el punto final o punto y seguido, según cómo vaya tu redacción. Muchas veces hay partes internas de la cita que no nos son útiles. Puedes quitarlas, pero debes insertar 3 puntos suspensivos entre paréntesis, respetando además la puntuación adicional y continua de tu cita. Esto solo se hace en medio de la cita, es decir, si quitas algo de en medio. No lo haces al principio ni lo haces al final, porque es muy obvio que tú estás quitando algo del principio y del final de la cita. Observa con cuidado este ejemplo. Fíjate muy bien cómo se menciona al autor dentro del texto. Posteriormente se ha colocado el año de la publicación entre paréntesis para luego abrir las comillas, insertar la cita directa, cerrar comillas, abrir paréntesis, colocar la página sin espacio con la P minúscula, cerrar paréntesis y colocar el punto final de la cita. ¿Ok? En este caso un punto y seguido. Observa cómo se han eliminado en 2 ocasiones partes que no eran necesarias de la cita y esto se ha hecho con puntos suspensivos y paréntesis. Y no se ha colocado esto al del principio ni al final. Y ahora vamos a ver las citas de menos de 40 palabras directas basadas en el texto. Al igual que las citas anteriores, estas van a ir inmersas en el texto, porque son de menos de 40 palabras, y van también entre comillas, porque son directas, es decir, no les alteraste absolutamente nada en la redacción. Así como las anteriores, tampoco van ni en cursivas, ni en negritas, ni subrayadas. Aquí no mencionas al autor, puesto que lo que te interesa destacar es el texto, así que tu cita debe entrar suavecito, como la extensión de tu propio escrito. Abres comillas y entra la cita. Al terminar, cierras comillas y entonces viene la referencia entre paréntesis. Aquí va solo el primer apellido del autor, nunca el nombre ni el segundo apellido. Colocas una coma, el año, después otra coma y entonces la página. También con una P minúscula, un punto e inmediatamente después sin espacio el número de la página donde encontraste esa información. Al final, entonces, después de haber cerrado el paréntesis, colocas el punto que corresponde al final de tu cita. Al igual que en el caso anterior, si hay un fragmento al interior de la cita que no te es útil, puedes retirarlo, pero debes respetar la regla de los puntos suspensivos entre paréntesis y la puntuación que corresponde a la cita, ¿ok? Esto recuerda que solo se hace al interior de la cita, nunca al principio ni al final. Fíjate en este ejemplo.
Al ser una cita basada en el texto, el autor no se menciona, así que la cita entra de manera natural, como si fueran las mismas palabras de quien escribe. Observa cómo la referencia es colocada al final, incluyendo el apellido del autor dentro del paréntesis. No mencionar al autor directamente en el texto no quiere decir que no le debas dar su crédito. Y ahora veamos las citas indirectas o de paráfrasis. Hay ocasiones en las que no te conviene poner la cita textual, ya sea porque el tiempo verbal no se alinea al que tú estás usando, porque la voz tampoco está en primera en singular y tú estás escribiendo en tercera, por ejemplo, porque el contenido es muy amplio y vas a resumir, etc. Así que es mejor alinear la redacción de la cita para no sacrificar la cohesión o el contenido de tu texto. Pero debes cuidar no tergiversar la idea original y dar el crédito apropiado a la fuente. El emplear tus palabras para expresar las ideas de alguien más no significa que no requieras dar el crédito a quien lo dijo. Tus palabras no te dan el derecho a robarte ideas. Ten mucho cuidado con el plagio. Veamos entonces las citas indirectas basadas en el autor. Al igual que en los casos anteriores, al ser menor de 40 palabras, esta cita va dentro del párrafo correspondiente, sin comillas. No lo olvides, solo las citas textuales directas llevan comillas, estas no. Al ir en tus propias palabras, va a entrar de una manera mucho más natural. Y como está basada en el autor, porque así lo decidiste tú, debes mencionarlo. Así como en la cita directa basada en el autor, aquí igual colocarás la fecha entre paréntesis después de mencionarlo por el apellido. Y aquí no vas a poner página. No aplica tampoco la regla de los puntos suspensivos entre paréntesis porque es obvio que cortaste algunos fragmentos de la cita para hacer la paráfrasis. Observa el siguiente ejemplo. Fíjate muy bien cómo la cita entra de manera mucho más natural, en un formato que yo llamo platicadito, porque al ser las palabras de quien escribe, todo el texto se ve mucho más alineado. Y ahora veamos las citas indirectas basadas en el texto. Y bueno, esta ya deberías entenderla por deducción. Aquí no vas a mencionar al autor, lo cual no significa que no le des su crédito. Recuerda que en las citas basadas en el texto importa más lo que se dijo que quién lo dijo. Esta cita es la que entra de manera más natural. Va más fluida, más platicadita, como digo yo. Jeje. Vas a insertar la paráfrasis y al terminar, entre paréntesis, colocas el apellido del autor, una coma y luego el año. Eso es todo. Aquí tampoco vas a colocar la página. Observa este ejemplo. ¿Ves lo que te digo? Es totalmente natural. Parece que incluso fueran las propias ideas de quien está escribiendo. Lo que hace la diferencia es que al final está dando una referencia, lo cual indica que el fragmento anterior no es de su cabeza, ¿ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Ya te cansaste? ¡Ánimo! Ya falta muy poquito. Al final vas a ser todo un experto en citación. Veamos entonces las citas de más de 40 palabras. Estas van en un párrafo independiente y van a llevar sangría, no en la primera línea nada más. Todas las líneas de ese párrafo que conforman la cita van a ir alineadas a la altura de la sangría. Sin comillas, no les debes poner comillas y tampoco van en cursivas ni en negritas, ¿ok? Empecemos nuevamente por aquellas que están basadas en el autor. Como ya lo he dicho, van en un párrafo aparte, sin comillas, alineadas a 1 pulgada de distancia de los demás párrafos.
me refiero a la alineación izquierda. Nuevamente, como están basadas en el autor, hay que poner la fecha entre paréntesis después de mencionarlo por el apellido. Al término de la cita, se coloca la página entre paréntesis. Pero fíjate bien, aquí primero se cierra la cita con su punto y aparte, digamos, y luego se va a abrir el paréntesis, se coloca la página, se cierra el paréntesis y se vuelve a colocar otro punto. Observa la siguiente cita de más de 40 palabras basada en el autor. Fíjate cómo se ha insertado en un párrafo aparte, ¿ok? Observa muy bien, puedes parar el video. Por cierto, la razón por la que en los ejemplos anteriores estaba subrayada la primera oración únicamente es porque en ocasiones los profesores solicitan a los alumnos que identifiquen la oración principal del párrafo. Así que realmente no tiene nada que ver con el formato APA, no te confundas. Vamos a ver ahora citas de más de 40 palabras basadas en el texto. Si has puesto atención a todo, realmente tú podrías deducir fácilmente cómo va esta cita. Sí, al ser de más de 40 palabras, va a ir en un párrafo aparte como la anterior, no va a llevar comillas, va a ir alineada también a una distancia de 1 pulgada del lado izquierdo con referencia a cómo está el texto que has estado escribiendo. Pero como no mencionas al autor aquí, porque realmente lo que más peso tiene para tu texto según tú es el contenido de la cita, entonces vas a insertar la cita tal cual en un párrafo aparte y al cierre de esta vas a colocar apellido del autor, coma, el año y la página entre paréntesis y después del punto final de la cita. Así como en la anterior, vas a poner punto, abres paréntesis y pones el apellido, coma, el año, coma y la página. Ya sabes, P minúscula, punto, sin espacio, el número de la página. Y después del paréntesis vas a colocar otro punto. Observa el ejemplo. Ahí se ve claramente cómo estamos insertando la cita en un párrafo aparte y cómo se está haciendo la referencia al finalizar esta. Ya sabes, puedes parar el video para apreciarlo mejor. ¡Sí! Ya sabes cómo manejar las citas. ¡Uy! Pero el sueño duró poco, porque ya te acordaste que hay ciertas variables, ¿verdad? Veamos entonces algunas de ellas. Revísalas con atención. Ya sabes, puedes parar el video. Uf, y ya casi acabamos. Ahora toca la lista de referencias. Pero a ver, ¿lista de referencias o bibliografía? ¿Cuál es la diferencia? Bien, la bibliografía va a enlistar todos los textos que consultaste para la realización de tu trabajo. La lista de referencias incluye los textos que citaste, es decir, las fuentes de las cuales provienen las citas que incluiste en el texto. ¿Ya ves que no es lo mismo? Pudiste haber consultado 40 libros, pero si solo citas 3 en el texto, tu lista de referencias solo va a incluir 3 textos. Bien, aquí te dejo las características más importantes de la lista de referencias. Lo primero que tienes que saber es que va en orden alfabético. Va a llevar cada una de las referencias la sangría francesa, ¿ok? Y los números que utilices para señalar volúmenes tienen que ser arábigos. Los datos que vas a incluir es el apellido, después la inicial o iniciales del nombre, luego el año, el título de la obra en cursivas, el lugar de la publicación y la editorial.
con la siguiente puntuación: apellido, coma, inicial del nombre, punto, el año en paréntesis, punto, el título del texto en cursivas, punto, el lugar, 2 puntos, la casa editorial y punto final. Así es como se hace. Y algo más que ya deberías haberte dado cuenta, si has visto con cuidado el video, es que no se utiliza el segundo apellido para nada, ¿ok? No se va a utilizar en los paréntesis cuando estás agregando al autor en la cita, ni tampoco en tu lista de referencias. Olvídate del segundo apellido de los autores. Suena feo, ni modo, así es la norma. Aquí te dejo los diferentes ejemplos. Ya sabes, puedes parar el video. Bien, ahora que ya sabes todo esto, revisa perfectamente bien que tu texto cumpla con todas las particularidades del formato APA. Y a mí no me queda más que rogar porque no se te vaya a olvidar todo lo que te he presentado en este video. Y bueno, no me puedo ir sin antes hacerle un agradecimiento especial a Bitsy, sin cuyos ladridos este video no hubiera sido lo mismo. Gracias Bitsy por tremendos efectos especiales. ¡Te quiero!